El capítulo 1100 se llena de emociones. Seremos testigos del desgarrador pasado de Kuma, sucesos épicos y un intrigante desenlace. Este capítulo promete mantener tus emociones al límite. Hola, hoy te tengo la reseña del capítulo 1100 del manga. Un capítulo que lo tiene todo. Aunque quiero empezar con una gran noticia, la próxima semana no hay descanso. El capítulo 1100 de One Piece titulado Gracias Bonney nos sumerge en una trama cargada de intriga y sacrificios. Cada página nos lleva más profundo en el oscuro mundo de las conspiraciones y los dilemas morales. El capítulo comienza donde se quedó el anterior, con Kizaru visitando el nuevo laboratorio de Vegapunk. El almirante llega acompañado por marines, incluido X-Drake. Sin perder el tiempo podemos ver que Kizaru presenta el Denden Mushi de Saturn. Este revela su conocimiento sobre las negociaciones ilegales entre Vegapunk y Kuma. Saturn va directo al grano e impone condiciones a Vegapunk para permitir el trato que revelan una complejidad moral sorprendente. Las tres condiciones establecidas por Saturn agregan capas de un dilema ético a la trama. Primero, Kuma debe convertirse en Shichibukai, ocupando el lugar de uno derrotado por Ace. Segundo, Kuma debe someterse a una operación para convertirse en un cyborg, un arma humana. Y tercero, su mente debe ser completamente borrada después de la operación. Estas condiciones generan un conflicto interno en Vegapunk, quien comprende la gravedad de lo que Saturn está proponiendo. La reacción de Vegapunk revela su indignación ante la perspectiva de borrar la mente de Kuma, equiparando esta acción con la muerte de un ser humano. Sin embargo, la respuesta contundente de Saturn, desestimando las preocupaciones éticas de Vegapunk, pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el científico y el gobierno mundial. Inesperadamente podemos ver que Kuma llora de felicidad al enterarse de la posibilidad de salvar a Bonney. Esto agrega un toque emocional a la narrativa. La operación de Bonney está destinada a durar 6 meses y la operación más prolongada de Kuma 2 años. Esto intensifica la urgencia y la presión sobre Vegapunk. Luego, el secuestro moral de Bonney como rehén por parte de Saturn revela las artimañas y la falta de escrúpulos del gobierno mundial. La custodia impuesta durante el periodo de descanso de Bonney subraya la desconfianza hacia Kuma, temiendo que sus poderes los ayuden a escapar. La restricción adicional de prohibir que Kuma vuelva a ver a Bonney después de 6 meses agrega un toque de tragedia a toda esta situación. Kuma, ante las duras condiciones impuestas por Saturn, acepta el trato con la condición de que una vez finalizado el tratamiento de Bonney, ésta sea enviada al reino de Sorbet. Esta solicitud se presenta como un intento de proteger a Bonney de la verdad oculta tras el acuerdo entre Vegapunk y Saturn. Que Saturn aceptara esta petición muestra su indiferencia hacia el lugar donde Bonney resida, siempre y cuando esté bajo la vigilancia del gobierno mundial. La trama se sumerge en los 6 meses posteriores, explorando las interacciones entre Kuma, Bonney, Vegapunk y Sentomaru. Escenas emotivas revelan cómo estos personajes, inicialmente relacionados por circunstancias impuestas, desarrollan lazos más fuertes a medida que comparten tiempo juntos. La inclusión de Kizaru en estas escenas, disfrutando de una fiesta de pizza junto con el grupo, añade un toque de sátira a toda la situación. El progreso de los tratamientos de Bonney y Kuma se convierte en un elemento clave, mostrando la dedicación de Vegapunk en sus experimentos y la modificación de partes del cuerpo de Kuma. Estos detalles sirven para construir el suspenso y la anticipación en torno a los resultados de estos procesos. Al llegar el momento crucial, Bonney regresa al reino de Sorbet, donde es recibida con entusiasmo por Konei y los habitantes. La imagen de Konei llevando un sombrero idéntico al que Bonney usaba en Sabaody refleja la conexión entre estos personajes y el impacto de la presencia de Bonney en sus vidas. Sin embargo, la aparente alegría de su entorno se ve ensombrecida por la revelación de que el equipo médico encargado de su cuidado es en realidad un grupo de agentes del gobierno liderados por una enigmática y hermosa enfermera llamada Alpha, del CP8.
Esta revelación plantea preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás del interés del gobierno mundial en Bonney y agrega una capa adicional de intriga a la trama. La despedida entre Kuma y Bonney es el clímax emocional del capítulo. Kuma, con palabras profundas y emotivas, agradece a Bonney por haber nacido antes de que ambos se separen, sin que Bonney sea consciente de que este será su último encuentro. Este momento conmovedor resuena con la audiencia, destacando la humanidad que aún reside en Kuma, a pesar de su transformación en cyborg. Después de sellar su destino, Kuma se embarca en su papel como nuevo Shichibukai, desencadenando una serie de reacciones entre los piratas y otros actores clave en el mundo de One Piece. Las opiniones divergentes entre los Shichibukai de la época, presentadas por Doflamingo, Missile Sunday y Crocodile, agregan un toque de nostalgia y suspenso a la narrativa, creando posibles conexiones sutiles pero firmes para la historia. La interacción de Alvida intimidando a Koby, así como las reacciones del pequeño, añade un elemento cómico, proporcionando un respiro en medio de la intensidad de la trama en la que la historia del pasado de Kuma nos ha sumergido. En el barco de Shirohige, Ace y Jinbei discuten sobre el nombramiento de Kuma como sucesor y revelan un dato importante, pues al parecer ellos también cuentan con alguien de la realeza. La revelación de un hombre zarpa despierta la curiosidad de Gecko Moria, mientras que la reticencia de Dragon revela su intriga por los eventos. Estas escenas sirven para contextualizar la magnitud de los cambios que están teniendo lugar en ese momento en el mundo de One Piece y cómo afectan a los diversos jugadores en el tablero. La escena de Kuma escribiendo una carta a Bonney agrega una capa adicional de profundidad a su personaje. La promesa de explorar juntos islas en el futuro añade un toque de esperanza en medio de la oscuridad que rodea a estos personajes. Esta carta también destaca la humanidad que aún reside en Kuma, a pesar de su transformación en cyborg y su servicio al gobierno mundial. Es entonces cuando el capítulo nos lleva a una imagen sorprendente de Luffy adolescente, enfrentándose a un tigre en el bosque. Esta visión del pasado de Luffy añade intriga y abre la puerta a nuevas preguntas sobre la historia, sobre todo cuando vemos que el barco de Kuma se encuentra en la costa de la Villa Fucsia, el hogar natal de Luffy. La llamada del Denden Mushi revela una orden del gobierno para Kuma, estableciendo un giro final que nos deja a los lectores ansiosos por descubrir qué nos aguarda en el horizonte con este nuevo Shichibukai. El capítulo 1100 de One Piece se destaca por su habilidad de tejer una trama compleja y emocionalmente cargada. Las decisiones difíciles, las despedidas conmovedoras y las revelaciones impactantes solidifican la posición del pasado trágico y pesado de Kuma y Bonney. Los hilos del destino continúan entrelazándose y manteniendo a los fanáticos en vilo mientras anticipamos los próximos acontecimientos. Y hablando de Bonney, ahora ya sabemos que en realidad es mucho más joven de lo que parece, así que te dejo un video en el que te hablaba de ello hace algunos meses, y otro más. Espero que te interesen, no olvides compartir y que tengas un gran día.